Buenas noches, equipos. Bienvenidos a la clase número 4 o al tema número 4, velas japonesas, de la fase número 1 del curso intensivo de Trading Precision. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que son las velas japonesas, ¿okay? Y los tipos de gráfica que normalmente nosotros nos encontramos o analizamos en nuestras plataformas de trading, ¿no? Ok, como tenemos acá, a ver aquí, lo que es una vela japonesa. Las velas japonesas básicamente fueron creadas en Japón, valga la redundancia, ¿ok? Y fueron los primeros instrumentos que nos permitieron a nosotros poder determinar, ¿ok? El precio que puede tener una divisa, una acción, una materia prima, ¿ok? Y a través de ellas nosotros podemos determinar, ¿ok? El movimiento que ha tenido o la diferencia de precio que ha tenido un movimiento dentro de un mercado, ¿ok? Esto es como realmente se ve una vela japonesa, ¿ok? Normalmente tienen dos colores, alcista, bajista. Hay quienes predeterminadamente en las plataformas vienen verde color alcista, rojo color bajista, pero es muy particular como ustedes lo quieran colocar en su plataforma, ¿no? Es algo muy personal. Vamos a avanzar con la siguiente lámina. Esto es lo que realmente es una vela japonesa. ¿Okay? Acá vamos a tener una vela bajista, en este caso, que está graficada de color rojo, y una vela alcista que está graficada de color verde. ¿Okay? ¿Cómo está compuesta la estructura de una vela japonesa? ¿Okay? Las velas japonesas tienen un máximo, ¿okay? Un precio de apertura, ¿okay? Un precio de cierre, un máximo y un mínimo. ¿Okay? De esta manera está compuesta un máximo, mínimo, precio de apertura y precio de cierre. Normalmente esta es la manera de cómo él comienza, ¿no? Apertura, el precio alcanza un mínimo, por ejemplo, sube, alcanza un máximo, regresa y cierre, ¿ok? Esa es la manera de cómo realmente, cuál fue el movimiento que obtuvo esa vela. Lo mismo sucede acá. Apertura, máximo, bajó, alcanzó un mínimo, recogió y en este punto cerró. Este es realmente el comportamiento que tuvo la vela japonesa para que pudiera mantener este tipo de estructura, ¿okay? En particular. ¿Okay? Eso es sencillamente lo que es una vela, cómo está estructurada una vela japonesa. Vamos a continuar. Fíjense que les voy a mostrar en la siguiente gráfica, en la siguiente lámina, ¿ok? Y vamos a colocarlo acá, cómo realmente se da el movimiento, cómo comienza el movimiento para que una vela japonesa forme apertura, alcance su mínimo, su máximo y de su cierre. Y cómo quedan, ¿no? Vamos a esa parte. Acá tenemos. Aquí tenemos, ¿ok? El precio de apertura. Si es una vela bajita, apertura en la parte de arriba. Este fue el máximo que logró en algún momento, ¿ok? El mínimo que logró en algún momento, que es donde dejó la mecha, este recorrido. ¿Okay? En algún momento el cuerpo de la vela llegó hasta acá, recogió, y el punto donde cierra. ¿Okay? Si tenemos una vela bajista, la apertura es por encima y el cierre es por debajo. Para el caso de una vela alcista es todo lo contrario. La apertura en la parte de abajo y el cierre en la parte de arriba. Fíjense acá. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela, apertura en el punto donde cierra la anterior, para el caso de una vela bajista. Fíjense que ahora esa vela bajista, ¿ok? Luego que alcanza un mínimo y comienza a subir, deja una mecha que es el recorrido que ella obtuvo. Fíjense, ahí va creciendo, ahí va subiendo, ahí tenemos el cuerpo de la misma. Cierra, y donde cierra esa vela alcista,
automáticamente apertura la siguiente vela. Puede ser alcista o bajista. En este caso aperturó y continuó subiendo. ¿Ok? Seguimos. Ahí vemos donde aperturó. Fíjense que esto fue un punto máximo donde ella logró llegar. ¿Ok? Este fue el punto máximo donde ella logró llegar y recoge. Pueden ver. Fíjense acá. Está. Lo máximo que alcanzó. Recoge. Continúa su movimiento. ¿Ok? ¿Por qué se pone roja? Porque ella aperturó en este punto. Cuando baja o sea, cuando se coloca por debajo del punto donde aperturó, si era una vela alcista, pasa a ser una vela bajista. ¿Okay? Fíjense que donde cierra, automáticamente apertura la siguiente. Y ahí está recorrido, recogió la mecha y donde cierra, justamente acá, la vela anterior, es este punto, acá es donde cierra, inmediatamente abre la siguiente vela. ¿Ok? Vamos, Lola. Pero ¿sabes qué es lo más mejor para modelar? Vamos a colocar los micrófonos. ¿Ok? Continuamos. Vamos a ver acá. Ahí está el recorrido. Y ahí culminó el recorrido de lo que es la explicación de lo que era la vela japonesa. Entonces, sí quedó claro cómo se da realmente el recorrido de la vela japonesa y cómo está estructurada. Está estructurada por un cuerpo, una mecha, ¿ok? Un precio de apertura, un precio de cierre y un máximo y un mínimo. Sea cual sea el tipo de vela, alcista o bajista, la estructura sigue siendo la misma. El cuerpo, bien sea alcista o bajista, rojo o verde, o cualquier otro color predeterminado, la mecha es el recorrido que tuvo ese cuerpo, ¿ok? Donde alcanzó un máximo y un mínimo, y el precio de apertura y el precio de cierre. Normalmente nos vamos a encontrar con algo particular, ¿ok? Que lo normal, y vamos a ver, voy a graficarlo acá. Si esto es una vela bajista, lo normal es que donde ella cierra, apertura la siguiente. Bien sea bajista nuevamente o para alcista. Cuando nosotros veamos este tipo de comportamiento, ejemplo, tenemos una vela bajista y la siguiente vela bajista no apertura donde ella cierra, ¿ok? Sino que por el contrario, apertura por debajo y me deja un vacío, ¿ok? Me deja un vacío en esta zona. Este vacío se le conoce como gap. ¿Ok? Esto se le conoce como gap. Y se los van a encontrar en el mercado porque normalmente ocurre cuando cierra un mercado y apertura cuando cierra un día operativo y va a aperturar el siguiente. O ejemplo, cierra el mercado el viernes, cuando va a aperturar el domingo, normalmente vemos este tipo de movimientos, este tipo de situaciones que se llaman gap. ¿Ok? Que sencillamente es un vacío de liquidez que normalmente son llenados. ¿Ok? Si yo tengo una vela bajista, que cerró el día viernes y el día domingo cuando apertura el mercado, tengo una siguiente vela, en este caso bajista, ¿ok? Este vacío que tenemos acá de liquidez normalmente es llenado por el mercado, ¿ok? Es rellenado ese gap, ¿ok? Ese vacío de liquidez. Entonces, aquí le queda bastante claro porque se van a encontrar con ese tipo de escenarios y muchas veces en algunas academias eso no se explica desde la base. ¿Okay? Y es importante porque van a ver ese tipo de comportamiento y ustedes dirán, bueno, pero si a mí me explicaron en las primeras clases de conceptos básicos y de velas japonesas que donde aperturaba una vela, donde cerraba una vela, aperturaba la siguiente y así sucesivamente. ¿Por qué esta no aperturó de mismo? Esta es la explicación. ¿Estamos claros hasta aquí con las velas? A ver, necesito escuchar si estamos claros hasta aquí. Sé que muchísimos ya conocen este tema, porque ya tienen un nivel bastante avanzado, pero hay quienes no, y estamos en eso, ¿no? Comenzar desde la base. ¿Algún tipo de preguntas? Los leo o los escucho. Claro, dice José, todo claro, ok, perfecto. Continuamos entonces. Vamos a los tipos de gráfica.
Ok, aquí tenemos los tipos de gráficas. Tenemos las gráficas de línea, ok, y los gráficos de vela japonesa, que son las que pudimos observar. Aquí tenemos un gráfico de vela japonesa. Y acá tenemos un gráfico de línea. Fíjense que en el gráfico de línea, sencillamente nosotros podemos ver el movimiento del mercado sin ruido, es decir, sin esas mechas, que fue el recorrido, el desplazamiento que en algún momento hizo ese precio. Mientras que en las velas japonesas sí vemos ese tipo de comportamiento. Fíjense acá cómo vemos el movimiento alcista, ¿okay? Llega a una zona de resistencia, hace un doble techo, pero las mechas o ese ruido que me dejó en una gráfica de vela es un poco más limpio. Fíjense acá, me hace un doble techo y no logro ver las mechas. ¿Por qué? Porque básicamente me da en la gráfico de línea la limpieza del movimiento que hizo el cuerpo de la vela, no la mecha. ¿Se entendió hasta acá? ¿Ok? Ya con esto estamos terminando el tema de lo que son las velas japonesas. Dígame si no hay ningún tipo de duda hasta ahora. Ok, si no, voy a regresar un poquito a la parte del principio para terminar, finalizar esta clase y crear un nuevo link para la clase de estructura del mercado, para que no me vaya a pasar lo mismo ayer, que la clase grabada número 4, número 3, no se me grabó por no dejar que se terminara de guardar la anterior. No quiero que me vuelva a pasar. De todas maneras, vamos a repasar un poquito, porque sé que hubieron varios que entraron un poco tarde. Vamos a ver acá. Quiero explicar nuevamente, hacer un repaso de lo que es una vela bajista. En muchos casos, es una vela roja, una vela alcista, una vela verde. Van a cada quien en particular, les repito, puede colocar el color que desea a sus gráficos. ¿Ok? ¿Cómo está compuesta? En este caso, una vela está compuesto por un cuerpo, ¿ok? Que es la parte verde o la parte roja, la mecha, que es esta parte superior o inferior del recorrido que hizo, en este caso, el cuerpo en algún momento, ¿ok? Ese recorrido se conoce como mecha, ¿ok? Un precio de apertura y un precio de cierre, ¿ok? Son las cuatro partes particulares de la estructura de una vela. ¿Okay? Fíjense que donde normalmente cierra una vela, ¿okay? Apertura la siguiente. Y vemos, cierra la vela roja, apertura la siguiente verde. Ese movimiento que tenía este abajo, que ahora recoge para pasar a ser alcista, realmente me deja una mecha, ¿ok? Fue un recorrido, aquí tienen, fue un recorrido que en algún momento dio la vela, recoge, comienza alcista porque está por encima del punto de cierre, ¿ok? Fíjense acá el movimiento que da, donde cierra la apertura, la siguiente vela. Donde cierra, apertura la siguiente vela. Si es por debajo bajita, si es por encima alcista. Y así sucesivamente. Y ese es normalmente el recorrido que nosotros vemos. Entonces, hasta acá damos por culminada la clase de lo que son tipos de gráfica y velas japonesas. Les paso el siguiente link para que vamos a la clase de estructura del mercado, que es un poquito bastante más completa.